Bienvenidos a FEMEXPERT. En este nuevo tutorial dentro de la categoría de intermedios os vamos a mostrar cómo utilizar las masas puntuales para la simulación de cargas. Lo primero que vamos a hacer es entrar en la interfaz de ANSYS, la cual ya os resultará familiar. Bien, lo haremos intercambiando tanto el procedimiento mediante formulación de ANSYS APDL con el manejo del ratón, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vamos a entrar es en el grupo preprocessor, que lo podéis hacer clicando en la barra de comandos prep7 o entrando directamente en preprocessor. Bien, este tutorial lo que vamos a generar es una placa de acero con elementos shells y luego encima de esa placa de acero a una cierta distancia, aproximadamente 5 centímetros, pondremos una masa de 10 kilos a la cual anclaremos a esa chapa, le daremos gravedad y aplicaremos ciertas condiciones de contorno y resolveremos de forma estática lineal el problema para que veáis cómo una masa puntual puede ejercer una fuerza o puede ejercer su propio peso, en este caso, sobre una chapa. Bien, empezaremos generando los tipos de elemento, las propiedades de material y las secciones de la chapa sobre la cual aplicaremos la carga. Para ello, en la barra de comandos escribimos et, 1 de element type, 1 para que sea el primer elemento y decimos que sea 181, que es el shell 181. Si no sabéis los diferentes tipos de elementos, os invito a que entréis en nuestro tutorial de ayuda de ANSYS y ahí en la ayuda podréis encontrar la gran variedad de tipos de elementos que contiene este software, ¿no? Bien, una vez definido el tipo de elemento, entramos en la definición de las propiedades de material. Para ello es material properties, dense, por ejemplo, 1, 7800, que sería la típica del acero, ¿de acuerdo? Luego sería de nuevo un material properties, EX, que sería el módulo de Young del material 1, 2.1 E11, que sería también el del acero, como os comento. Y por último sería el material properties del PRXI, que es como se denomina en ANSYS al coeficiente de Poisson, 1, 0.3. Bien, con esto, si lo queréis comprobar, podéis ver que tenemos el tipo de elemento 1 definido y que en materiales, si listamos material models, tenemos el material 1 definido con su densidad y con sus propiedades lineales, ¿de acuerdo? Bien, lo siguiente sería la definición de la sección. Para eso sería un sec type, para el número de sección el 1 y el tipo sería un shell, ¿de acuerdo? Si queréis le podemos dar el nombre, el subtipo tipo lo dejamos vacío y el nombre le llamamos placa, por ejemplo. Bien, y por último el secData, que es donde vamos a darle las características de espesor a este shell, que lo vamos a hacer de 3 milímetros entre 1000, ¿de acuerdo? Bien, con esto ya tendríamos definido para hacer la sección. Entonces ahora lo que vamos a generar es el área a través de un rectángulo. Para generar el área a través de un rectángulo podemos escribir en la barra de comandos rect ng, y lo vamos a hacer de 10 centímetros por 10 centímetros o 100 milímetros por 100 milímetros, lo que queráis. Para ello ponemos 0.100 entre 1000, 0, 100 entre 1000. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Como podéis comprobar, ya tenemos, si lo movemos, ya tenemos nuestra placa. ¿De acuerdo? Ahora habría que darle los atributos a esta placa. Para darle los atributos a la placa, hacemos un area attribute, material el 1, que es el que hemos definido. La real la dejamos vacía porque no tiene. El tipo es el 1, perdón. El tipo es el 1, el sistema de coordenadas lo dejamos por defecto y la sección es la 1. Aceptamos y si hacemos una list, comprobamos cómo efectivamente nuestro área tiene el material 1, el tipo 1 y la sección 1. Bien. Una vez hecho esto, el siguiente paso sería darle propiedades de tamaño de malla. Para eso podemos hacer un esize, 0.1, ¿de acuerdo? Y mallamos el área con un amesh, all. Plot, a ver, o también lo podemos hacer si queréis mediante el meshing, que sería mesh tools. Hacemos el global de, como podéis comprobar, el tamaño de malla es de 0.1, entonces claro, solo tenemos un elemento, de tal forma que solo visualizamos un elemento, que es lo que nos ha pasado al poner el plot.
Si hacemos, por ejemplo, que sea de un mallado de 100 de 1 milímetro, perdón, mesh, pick, veamos, decimos que sí, que queremos. Efectivamente, hemos hecho lo mismo que por comando, para que luego comprobarais, ¿de acuerdo? Bien, si hacemos mallados de 1 milímetro, lo podemos hacer otra vez ya directamente con comandos, size, 1 entre 1000, que sería 1 milímetro, y hacemos una mesh, all, te dice que está remallada. Vamos a entonces a desmallar primero con un clear, all. Bien, si hacemos ahora una mesh, o le damos a través de la barra de comandos, efectivamente podéis comprobar cómo si ploteamos plot y hacemos un zoom, podéis comprobar cómo la densidad de malla es bastante más grande, ¿de acuerdo? Bien, vamos a plotear áreas mediante la plot y lo siguiente que vamos a hacer es posicionar el working plane, el plano de trabajo, en el centro de este rectángulo. Para hacerlo de forma cómoda y rápida, os comento un pequeño truco que sería poner en la barra de comandos kwpave, P para la posición del working plane a través de keypoints. Si clicas en un solo keypoint, te pone el working plane. Bueno, si lo volvemos a realizar para que no coincida con el sistema de coordenadas, podéis ver cómo se aparece solo en ese keypoint. Pero si aplicamos el mismo comando y lo hacemos entre dos keypoints, a una cierta distancia el uno del otro, se nos pone en el centro, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos el working plane posicionado en el centro de nuestra área, y ahora lo que vamos a hacer es elevarlo a una cierta distancia. Para ello hacemos un working plane offset, en X nada, en Y nada, y en Z lo elevamos, por ejemplo, 50 milímetros. Ya lo tenemos ahí elevado. Ahora lo que tenemos que hacer es generar un nodo en ese punto, en el origen 0, 0, pero del working plane. Para que esto suceda y lo podamos poner en el 0, 0 del working plane, lo suyo sería activar el working plane como sistema de coordenadas activo, porque ahora, si os dais cuenta, está activado el CSIS 0. Entonces ponemos CSIS, 4, que es el que es por defecto el sistema de coordenadas del working plane. Si hacemos un n, para generar un nodo, si lo hacemos de esta forma, lo va a hacer en el 0, 0 y asignándole el número de nodo superior al último del que ya tengamos creado, ¿de acuerdo? Hacemos un OK y si lo podéis comprobar, se ha creado el nodo número 10.232. Bien, si hacemos de nuevo una plot, ahora lo que tendríamos que hacer es definir el tipo de elemento masa. Para ello lo vamos a hacer by pick para que lo veáis claramente. Entramos en el element type, en add edit delete, y hacemos un add. En este caso lo que tenemos que hacer es un structural más, que se denomina como más 21, y lo vamos a poner en el tipo de elemento 2. Aceptamos, OK, y estos elementos hay que definirles una real, para ponerles en este caso la masa. Entramos en real constant, en add edit delete, le damos a add, decimos que queremos añadirla para el más 21, y le damos una masa, por ejemplo, de 10 kilos. Bien, hay que ponerlo en las tres componentes, ¿de acuerdo? Aceptamos, close, y ahora para generar el elemento que queremos, lo único que tenemos que cambiar es en la barra de abajo y poner que sea el tipo 2, el real 1 ya lo tenemos y el material 1 que nos viene por defecto. Ya lo podemos decir que esa masa sea material 1, nos da igual, ¿no? Entonces para ello escribimos type, 2, podéis comprobar cómo se ha cambiado, y si creamos un elemento por comando que sería e,p, y clicamos en el nodo que hemos previamente generado en el origen del sistema de coordenadas del working plane, aceptamos, hacemos un eplot, y como podéis comprobar tenemos como una especie de asterisco. Mirad, si quitamos el working plane lo visualizaréis mejor, tenemos una especie de asterisco, ¿de acuerdo?, en donde se ha generado nuestra masa. Bien, pues por último ya lo que nos queda sería seleccionar los nodos a los cuales queremos anclar esta masa. Pues por ejemplo hacemos un nsel, r, p, clicamos o lo ponemos desde la vista superior y vamos a hacer un rectángulo simplemente al centro, ¿de acuerdo? Por ejemplo así, al azar, sin más, es simplemente para que lo veáis. Si hacemos un nplot,
visualizamos todos los nodos pertenecientes a la chapa y también al de la masa. Pues bien, para unir rígidamente a través de rígidos esta masa y que por lo tanto tenga influencia sobre la chapa, utilizamos la opción de Coupling and Constraint Equations, Rigid Region, por ejemplo. Clicamos en el máster, que sería la masa, que es la que va a proporcionar esa fuerza, ¿no? ese su propio peso. Aceptamos y clicamos el resto de nodos, lo podemos hacer a través de un box. Aceptamos y le decimos que lo queremos en las direcciones de traslación, en U, X y Z. ¿De acuerdo? Aceptamos. Como podéis comprobar, los está generando y de esta forma lo que hace es que transmite los esfuerzos de esa masa, del peso de esa masa, a los nodos que han sido seleccionados de la chapa inferior en todos los desplazamientos, en X, en Y y en Z. Si hacemos un all cell y hacemos, all cell para seleccionar todo y ploteamos los elementos, vemos cómo efectivamente solo se han asignado las propiedades de esos 10 kilos, por decirlo así, a esos nodos centrales. Bien, antes de poder lanzar el modelo hay que poner restricciones, entonces podemos poner un AD,P para poner restricciones en keypoints, un DK,P para poner restricciones en keypoints, los vamos a poner en las tres esquinas y vamos a restringirlos en todas las direcciones con un desplazamiento de 0, ¿de acuerdo? Aceptamos y lo siguiente sería poner la aceleración. Para ello escribimos acel, acordaros que es inercial, por lo tanto hay que ponerla en sentido positivo para que realmente las cosas vayan en el sentido que queremos, en sentido de menos i, ¿de acuerdo? Veis cómo se pone la flecha, aquí ha aparecido la flecha roja. Y por último ya lo único que tendríamos que hacer es solucionar el modelo. Para ello entramos en el subbloque de solution a través de barra inclinada solu, escrito en el command prompt, y hacemos un solve. Aceptamos. Tenemos un warning que es debido a los elementos. Como podéis comprobar, si sacamos el output, se ve cómo tenemos, se va solucionando el modelo y tenemos el ansiado cartelito de Solution is done. Bien, si entramos en el General Post Processor, pues por ejemplo tendríamos que leer, siempre es aconsejable leer el caso de carga que queremos plotear, en este caso como solo hay uno hemos dado a last, y ploteamos por ejemplo desplazamientos, pln sol, plot nodal solution, u de desplazamientos, sum, entonces el desplazamiento suma, y podéis comprobar cómo efectivamente la zona más cargada, o que más se desplaza, es la zona central donde esta masa está ejerciendo su peso de 10 kilos. ¿De acuerdo? Si hacemos un plot nodal solution, S de estrés, equivalent para las bombmises, efectivamente veis como en la zona central hay zonas cargadas, debido a que es en la zona donde se queda la tensión, donde aparece la tensión, y también en las esquinas, que es la zona donde está restringida. Y por último podríamos escribir un pln plot vector, u, sum. Bien, y como podéis comprobar, de nuevo, las flechas rojas van hacia abajo. Si hacemos un pequeño zoom, visualizáis cómo los desplazamientos se plotean a través de vectores, ¿no? De tensiones. Bien. Pues con esto podríamos dar por finalizado la explicación en la que, si hacemos un plot, en la que os hemos mostrado cómo se visualiza, cómo se genera una masa puntual y se aplica esa masa puntual a un área. Lo único que nos quedaría sería salir del software y daros las gracias por vuestra atención. Esperamos que os haya gustado y si queréis ver más tutoriales sobre ANSYS y ANSYS APDL, seguirnos en nuestras redes sociales, entrar en nuestro canal de YouTube o en nuestra comunidad.